En este ejercicio nos piden calcular o simplificar la siguiente fracción. Fíjense que es una fracción compleja, combinada, donde aparecen varias divisiones. Lo hemos colocado en dos colores diferentes, una en azul y una en verde. Fíjense que hay que tener cuidado en lo siguiente: la raya más grande, la línea más grande es la que está en azul. Quiere decir que esa es la división principal. Y después aparece una división arriba que aparece en verde, que es otra división. Pero la línea más grande o más larga corresponde a la división principal. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Tengo un tercio dividido, la que está en verde, de una suma, 2 más un tercio. Y toda esa expresión a su vez dividida entre una diferencia, entre 3 menos un tercio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primeramente, como hay varias divisiones, vamos a tratar de llevarla toda a una sola expresión, o sea, a monomios. ¿Qué quiere decir con esto? Si aparece suma o diferencia en algún denominador o en algún numerador, efectuar la operación previamente y convertirla en un solo término. Entonces la manera sería aquí. Aquí tengo 2 más un tercio y aquí tengo 3 menos un tercio. Esas dos expresiones vamos a trabajarlas aparte. Entonces, comenzamos. La primera, vamos a hacerlo aquí en operación auxiliar, número 1. Vamos a efectuar la operación 2 más un tercio. Una suma de un entero y de una fracción. ¿Cómo se hace esta operación? Recuerden, el entero se lleva a fracción con denominador 1 y se busca el denominador común. Entre 1 y 3 sería 3. Y divido el denominador común entre cada denominador y lo multiplico por el numerador correspondiente. O multiplicar cruzado, como se hace 2 por 3 y 1 por 1. Comenzamos. 3 entre 1 daría 3 por 2, nos daría 6. Más 3 entre 3 a 1 por 1 me daría 1. Y esta expresión me daría 7 tercios. Ya tengo entonces la expresión llevada, esta suma llevada a una sola fracción, que es un monomio, lo que decíamos anteriormente, 7 sobre 3. Vamos a hacer lo mismo con la segunda fracción que aparece en el denominador. Segundo, 3 menos un tercio. Lo mismo, denominador común 1. Vamos entonces a buscar el denominador común. Sería 3 de nuevo. 3 entre 1 a 3 por 3, 9. Aquí es una sustracción, menos 3 entre 3 a 1 por 1, 1. Efectúo esta sustracción y nos daría 8 sobre 3. A veces cuando se efectúa la sustracción se puede simplificar. Si se puede simplificar, lo hacemos. En este caso, 8 y 3 no admiten simplificación, ni tampoco 7 y 3. ¿Qué hemos hecho entonces? Esta fracción y esta fracción la hemos efectuado, la suma y la diferencia. Entonces nos va quedando en la siguiente posición. Vamos a escribirlo aquí. Nos quedaría un tercio, que es el primer numerador, un tercio, dividido por la que está en verde. Vamos a escribirlo para mantener el orden de la visibilidad para ustedes, que es lo que estamos haciendo. Dividido por la suma que efectuamos de 2 más un tercio. ¿Cuánto nos dio? 2 más un tercio, nos dio 7 tercios. O sea, esta suma nos dio 7 tercios. Y esa expresión a su vez está dividida, que es la línea que está en azul. Vamos a escribirla aquí, que es la línea principal de nuestra división, que es la más grande, dividida por la otra fracción que nos dio de restar 3 menos un tercio. Y esa expresión, al efectuarla, nos dio 8 sobre 3. Fíjense lo que nos fue quedando: la línea azul, la principal, la igualdad en la línea azul. Entonces, ya a la vez que usted efectúa las operaciones de suma y resta y convierte cada expresión en un solo término, procedemos entonces a comenzar a eliminar las divisiones. Recuerden que la línea azul es la división principal, pero voy a marcarlo aquí. Aquí tengo una división, que es un tercio dividido por 7 sobre 3. Y voy a escribirlo aquí. Mantenemos la línea, que sería la azul, que es la división principal. Y repito, vamos a proceder a efectuar la primera división.
que es la que aparece indicada arriba en la división en verde, 1/3 entre 7/3. Y recordamos entonces, cuando se divide en fracciones, digamos A sobre B dividido por otra fracción llamada C sobre D, cuando usted divide dos fracciones, lo que hace es la fracción del numerador, que es A sobre B, la multiplica por el recíproco del denominador, por D sobre C. Y aquí procede a efectuar la operación de multiplicación. Multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Y si puede simplificar, simplifica también cualquier numerador con cualquier denominador en el caso que exista simplificación. Procedemos entonces a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Repito, si hay simplificación, se simplifica. Entonces, en este caso, vamos a efectuar la que hemos bancado, que sería 1/3 dividido por 7/3, donde 1/3 va a ser A sobre B, sería A sobre B por, y C sobre D lo invierto, o sea, por el recíproco, 3 sobre 7. Aquí multiplicamos 1 por 3 y 3 por 7, daría 3 sobre 21. Pero repito, si admite simplificación se hace. Se puede simplificar aquí el 3 con el 3, que es un denominador con un numerador, y me quedaría 1 sobre 7. Quiere decir, hemos efectuado la operación que aparecía en división en verde. Esa división me dio 1 sobre 7. Y esta a su vez está dividida por 8/3. Entonces lo que nos ha quedado ahora sería una simple división. Y volvemos a aplicar lo mismo. Sería el numerador, que es 1 sobre 7, multiplicado por el recíproco de 8/3, que sería 3 octavos, 3 sobre 8. Si se puede simplificar, se simplifica. En este caso, entre 1 y 8 no hay simplificación, y entre 3 y 7 tampoco, no hay factores comunes, primos, que tengan comunes. Entonces multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 7 por 6, 7 por 8, 56. Y esa sería la respuesta de este ejercicio, donde aparecía, repito, dos divisiones con una suma y resta de a su vez de otra división. Esto lo queríamos llevar, o sea, un proceso simple, tranquilo, para efectuar estos ejercicios que aparecen mucho en problemas de matemática. Entonces, la idea sería, para terminar, sería ver cuál es la línea mayor, o sea, cuál es la división principal, e ir efectuando las operaciones indicadas hasta llegar a la última expresión. Todo lo que esté en suma y resta en expresiones, lo hacemos aparte para no atormentar, o sea, poner ahí toda esa expresión, lo hacemos aparte, la suma y la diferencia de fracciones, la colocamos, ya efectuamos la suma y la diferencia, y vemos entonces que me han quedado dos divisiones, la principal, que es la azul, y la secundaria, que es verde. Efectúo primeramente la división secundaria. ¿Cómo efectúo la división? Recuerden, una división sería el numerador por el recíproco del denominador. Efectúo la operación, esta operación, que ya hicimos aquí, coloco el resultado y me quedaría solamente una división, y vuelvo a hacer lo mismo. Dividir sería multiplicar por el recíproco, y obtenemos la respuesta final de este ejercicio. Creo que con esto terminamos y espero que le haya ayudado para sus estudios.